Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, estamos acá de nuevo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo andan? Miércoles de Puentes para Despertar, de 19 a 20. Bienvenidos todos, Qué lindo que estén ahí acompañándonos, se van sumando. Bueno, como siempre les decimos, nos pueden ubicar a través de las redes en Puentes para Despertar, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como están ahora. Pueden ver los programas que ya fueron emitidos, sí, en nuestro canal de YouTube, pero también en todas las plataformas de podcast, como por ejemplo iVoox, Spotify, Apple y Google Podcast. En cualquiera de esos formatos nos pueden encontrar, nos pueden buscar, nos pueden escuchar los 169 programas anteriores, porque este es el programa número 170. A propósito, feliz Navidad, porque hoy es el Inti Raymi. Así claro, que es el ¿verdad? primer día que el sol empieza a salir Acá con más fuerza acá en el hemisferio sur. Qué bueno, claro que sí. Bueno, nuestras vías de comunicación, como ya les dijimos, a través de las redes, pero también a nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y también a nuestro mail, puentesparadespertar@gmail.com. Y es verdad, 5 temporadas tenemos ya. 170 programas. 170 programas hoy. Radio, ahora en vivo, ahora acá con ustedes, nos están viendo, nos ven las caritas, a veces estamos así como medios cansados, pero hoy es un día un poco más tranqui. Así que bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, como todas las semanas, ¿sí? Estamos haciendo una serie de encuentros con comunicadores de Humano Puente, cada uno contando un poquito de lo que tiene ganas de contar, de sus historias, de las consultas, de determinados temas. Y hoy el planteo es algo que nos habrán escuchado nosotros en muchos de nuestros vivos hablar, incluso Pablo, de esto de la creación, ¿no? Del ser creadores. Así que bueno, vamos a ver si está por ahí nuestra invitada de hoy. Sí, seguro la que vamos sí. a ir sumando. Así que la vamos a... Personalmente. Y acá con nosotros, bueno, es... Ahí está. Hola, Fede. Bienvenida, Fede. Acércate un poquito, Fede. Ahí, acércate un poquito y ahí te vemos mejor todavía. Bienvenida, Fede. Un gusto tenerte. Bueno, feliz de esta invitación, que me honra tanto, saben cuánto los quiero, así que feliz y además este día que justo cayó Inti Raymi, yo que soy como adoradora del sol y de la naturaleza, me pareció como un día muy especial y además es el Día Internacional del Yoga, que es mi otra pasión, así que fue como perfecto todo. Qué casualidad. Justo ¿no? Y justo que vamos a hablar de que somos creadores, ¿no? Exacto. Cuando hablábamos con André del tema del día, ¿no? Y de qué hablar, yo le decía, lindo tema hablar de ser creadores y después de hablar con André digo, ay, me creé que el programa hacía el Día Internacional del Yoga y bueno, y vos me habías dicho que era el Inti Raymi también, justo caía. Entonces, bueno, creo que es un lindo inicio para sentirnos creadores. Sí, totalmente. Y esto de ser los creadores que a veces suena, nos hace tanto ruido, y como que es tan simple como decidir A o decidir B, y a partir de esa decisión se despliega un futuro totalmente distinto. Pero acá en el Humano Puente vamos descubriendo, a medida que nos vamos conociendo, que no es lo mismo decidir A que decidir B, y que no decidimos A o B de casualidad. Y para eso la tenemos acá Fede, que nos va a contar un poco de qué se trata. A ver, Fede. Quiero hablar, Gus, y me acordaba de cuando éramos chicos que existían esos libritos que ibas leyendo y decía, si quieres que el personaje viaje al espacio, ve a la página 25 y si quieres no. Y a mí me encantaba como pensar que esta historia podía tener distintas variables, ¿no? Porque cada página siempre ibas optando y eran como caminos que se abrían, ¿no? Y
yo creo que lo más maravilloso de este camino tiene que ver con esto, ¿no? De asumirnos creadores, que a lo mejor no se llega ahí desde el comienzo, ¿no? Porque es un proceso, a medida que vas tomando conciencia de quién sos, y que ese quién sos no es por ahí el que creías, porque vas, yo digo, como capas de cebollas, ¿no? Sacando esas identidades que creías que eras, y que eras, porque hasta que tomas conciencia eras, ¿no? Tus decisiones también van variando, porque ese asumirnos creador no empieza de un día para el otro, ¿no? Es como que se va procesando como vamos procesando el camino, ¿no es cierto? Y creo que esto también es importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces cuando uno toma una decisión o da un salto, piensa, ¿cómo no lo hice antes? ¿No? O sea, se siente tan bien en ese paso, que viene la pregunta, ay, pero pensar que dudé tanto, y pensar que me costó tanto, y cómo no lo hice. Pero ese cómo no lo hice fue el proceso, y no lo podíamos hacer antes, no teníamos las herramientas, que estas herramientas sabemos que son estados de conciencia que nos permitían dar ese paso. Entonces yo hablo mucho con los consultantes del micromovimiento, ¿no? A mí que me gusta el trabajo corporal, esto del micromovimiento, que a veces la persona sabe que tiene que tomar una decisión, dejar un trabajo, dejar una pareja, dejar una casa, dejar un país, porque no son pasos fáciles. Y siento, ¿cómo voy a hacerlo, no? Pero por ahí ese micromovimiento es, si te piden que te quedes después de hora y eso no está en coherencia con vos, no te quedes. Y eso va a generar otro movimiento, que va a ser lo que pasó en esa realidad que cambió, porque a lo mejor ese no te quedes hace que ese jefe mañana esté como más consciente de que te estaba pidiendo de más, y entonces te acomodaste a ese trabajo, o esa reacción generó algo en vos de decir, me animé a decir no me quedo, y mañana es otro, y así, y un día dije, dejo ese trabajo, y me apareció el que estaba buscando justo, ¿no? Me pasó con una consultante que ella está trabajando su economía y no está contenta con un trabajo que tiene, ¿no? Y me comenta en esto también tan hermoso de asumirnos creadores, que es que cuando estamos en consulta abrimos el abanico no solo al síntoma, sino cómo está tu realidad, ¿no? Cómo están tus hijos, cómo está tu contacto con la naturaleza, ¿no? Cómo la realidad va cambiando, porque si no el consultante cree que la realidad es el dolor de mano. Vengo por el dolor de mano, ¿no? Y me decía, trabaja en el mismo lugar que trabaja el hijo, y me decía, no, bueno, y mi hijo no le gustó algo que pasó en el trabajo, y entonces renunció, y yo cuando lo escuché, como, pero ¿cómo? A la mañana fuiste al trabajo y hoy renunciaste encima porque no me gustó el trato, no me merezco que me traten así, y a la tarde lo llamaron del trabajo de sus sueños, como él creo que le gustaban las plantas, lo llamaron del trabajo de sus sueños para dedicarse a cultivar al aire libre, y entonces ella decía, wow, o sea, él se animó a dar ese paso, a decir, no sabía lo que iba a pasar, él solamente dijo, esta realidad no me gusta, acá no quiero estar, y cuando se animó, sin saber, no tenía otro trabajo, ese mismo día lo llaman para trabajar cultivando plantas en la naturaleza. Eso hizo que entonces empezara a pensar en comprarse un auto porque tenía que viajar a ese espacio. O sea, se le activaron un montón de cosas favorables a lo que él quería crear. Pero ese movimiento que hizo fue el que generó el espacio para esa creación, ¿no es cierto? Y tal cual, pero también vos fijate qué perfecto para tu consultante que en su realidad desplegada, que es ese hijo, le viene a mostrar, ¿no? El movimiento que él sí pudo y que nada malo pasó, al contrario, mirá lo bien que está y lo contento, creó algo que era lo que estaba justamente deseando tener, ¿no? Exacto, y ella poder verlo en la consulta, porque por ahí cuando me lo contaba a mí, ¿no? Me lo contaba como, mirá lo que le pasó a mi hijo, ¿no? Como le pasó a él, ¿no? Y un poco lo que estuvimos trabajando en la consulta es esto que vos decís, André, que no solo le pasó al hijo, le empieza a pasar a ella ese micromovimiento
¿no? Ese movimiento que ella no puede hacer ella, lo hizo el hijo. Y si lo hizo hijo, porque también algo está moviendo ella, porque ese hijo, yo digo, los hijos son la sucursal de, ¿no? Son la sede de uno mismo, ¿no? Entonces, en realidad ella ya lo está empezando a crear en su realidad, está empezando a crear en su realidad una decisión tomada a través del hijo, ¿no? Y a verlo en un hecho concreto, deja lo que no le gusta y aparece lo que le gusta, ¿no? Ese movimiento que por ahí, a mí me gusta mucho ese video del salto del trampolín, ¿no? A donde en el seminario de economía Pablo y Lucre nos mostraron esa sensación que tenemos cuando tenemos que tomar una decisión, que es un salto al aparente vacío, que como en el caso de este chico, en realidad es a las infinitas posibilidades, porque no lo vemos. O sea, no lo vemos cuando estamos saltando, lo empezamos a ver cuando uno da ese salto a la pileta desde tan alto y sale a la superficie, se cree mil, ¿viste? Como, ya salté, respiro, pero no es la misma la que estaba en el trampolín yendo y viniendo. Y cada uno, cuando uno ve ese video, hace ese proceso, unos suben, tuki, saltan, otros van, vienen, suben de a dos, se dan la mano, salta uno primero, mira cómo llegó. Y ese es el proceso propio de cada uno. Creo que así como nosotros como consultores acompañamos a los consultantes en sus procesos de ser creadores, creo que también es importante, y yo lo voy trayendo a mí en el proceso propio de consulta mío, no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces necesitamos llegar al borde del trampolín y recular y decir, no, hoy no es el día, y va a llegar un momento donde o la vida misma, esa realidad desplegada, o la fuerza, esto que dice Pablo, ¿no? Cuando tu deseo sea más grande que tu miedo, vas a hacer el movimiento. Creo que en esto que vos decís, y un poco lo que yo quise mostrarles cuando empezamos la charla, de esto de decidir A o decidir B, a partir de una decisión se despliega una realidad. Cualquier decisión, la mínima que sea, ¿no? O sea, una realidad donde van a aparecer algo como relajante, como decía, así es por acá, me siento bien, o una realidad a lo mejor más áspera, más dura, como diciendo, bueno, mira qué mal que me está mirando mi entorno, mira cómo me critican. O sea, cada vez que hacemos un movimiento hay un despliegue de la realidad. Y nosotros aprendemos en Humano Puente a ser lectores de la realidad. Porque ahora, sin spoilear el libro que va a sacar pronto Pablo, la primer parte del libro, o sea, el primer título del libro es realidad, cuerpo, mente, alma, karma y espíritu. Y esa es la secuencia. La realidad es nuestro primer despliegue de nuestro cuerpo extendido. Si nosotros queremos ver lo que nos pasa adentro, solamente tenemos que mirar lo que hay afuera. Entonces, mirando lo que hay afuera, nos vamos a dar cuenta de lo que hay adentro. Y lo que hay adentro vamos a descubrir que es totalmente congruente y totalmente sincrónico y coherente con lo que hay afuera. Es lo que está contando Fede. Cuando nosotros vemos en consulta que hay un movimiento de parte de una persona tan cercana a nuestra realidad como nuestro hijo, y nuestra realidad empieza a cambiar, es muy difícil que el síntoma no empiece a ceder. ¿Por qué? Porque ya nuestra realidad, nuestro cuerpo extendido está cambiando. Gracias, Fede, por esa anécdota, que me imagino que debe haber muchas más. Sí. Bueno, yo los escucho y uno no deja como de pensar. A mí me encanta esto, ¿no? Del valor de la palabra, de la anécdota o de la reflexión, ¿no? Y de estos pensamientos que nos van guiando, ¿no? Porque esto que vos decís, toda elección que tome va a traer una consecuencia. Y tomar conciencia de eso y estar, como decimos nosotros, ¿no? En coherencia, conciencia y constancia, ¿no? En estas tres nos permiten realmente hacernos dueños de esa creación, porque sea la decisión que tomen, ¿no? No es para arrepentirse, es para seguir asumiéndonos creadores. O sea, esta señora que no se animó a renunciar, bueno, no tomó la decisión por ahora de no hacerlo. Entonces está creando
una realidad. Esa fuerza, la propia realidad desplegada, según cómo ella se vaya sintiendo, a gusto o no gusto, y esa fuerza que tenga para poder hacer el cambio según ese programa que tiene, porque a lo mejor esta madre transmitió a este hijo como su desasosiego por este trabajo que no le gusta, estoy cansada de esto, y el hijo fue recibiendo esto como una posibilidad de que, bueno, mamá no, por ahí le escucha a la madre y dice, che, mamá, la verdad que estar aguantando eso, pero por ahí la madre de esta chica necesitó un trabajo que no le gustaba para sobrevivir. Y ella tiene más inculcado que el hijo la creencia de que si largo este trabajo no vamos a morir. Entonces, de alguna manera el trabajo propio, personal de esta señora, fue ablandando el programa del hijo. Entonces, más rápido, ella tiene que ablandar el propio, trabajando en consulta, yendo a buscar esas, a madre, abuela, historia, ¿no? Y el tomar conciencia de esas identidades, a medida que yo las voy desarmando, va abriendo ese paso al creador nuevo, ¿no? Pero vamos creando a cada pasito, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La creación es una experiencia como inevitable, ¿no? Como dice Pablo en uno de los videos que está en Genoa, el universo, en realidad no lo dice Pablo, lo dice la física cuántica y Pablo lo toma ahí, el universo se expande desde mí. Mi universo se expande desde mí. El universo de Andrea se expande desde Andrea y el de Fede se expande desde Fede. Entonces, a lo mejor, desde mi universo yo voy a tener la opinión, la mirada, desde el observador que soy de esa persona, con un determinado sesgo, un determinado comentario, un determinado juicio, que seguramente no va a ser el mismo de Fede ni va a ser el mismo de André, porque lo van a ver desde otra perspectiva. ¿De cuál? Del paquete de códigos que es cada uno. Entonces, esta situación va a hacer que esa misma persona que tiene tres observadores distintos presente actuaciones diferentes para cada uno de ellos. Por eso nosotros decimos siempre que el universo, la realidad, el desplegado, el cuerpo desplegado, actúa para nosotros. Porque siempre son mensajes propios desde el observador que yo soy. En el ejemplo de Fede, ese hijo actúa para esa madre que viene a consulta. Y desde el universo de la madre que viene a consulta, la madre podrá sentir varias cosas. Puede sentir, mirá a mi hijo qué inconsciente, renunció sin tener un trabajo. O podrá decir, mirá a mi hijo qué valiente, se atreve a hacer lo que yo no hago. O mirá a mi hijo qué irresponsable, cómo hace esto, qué suerte que tuvo. Y todas son lectoras válidas de acuerdo al código que nos porta. Y desde ese código vamos a tomar decisiones y a crear nuevas realidades. ¿No es cierto? Tal cual. Sí, por eso para mí es tan importante, para mí es como una trenza, ¿no? Como algo que se va entrelazando, porque en ese proceso, por ejemplo, si la señora dijera, qué suerte que tiene mi hijo, uno como consultor se da cuenta que está en el estadio de creer que las cosas suceden por suerte, ¿no? La suerte que tuvo, que renunció y la suerte hizo que apareciera el trabajo. Tal vez después de un proceso un poquito más profundo hacia ella misma se dé cuenta que no es suerte, que es dejar desplegada una nueva realidad con un espacio para que se genere ese trabajo que él quería, porque se animó a dejar el que no quería, ¿no? Yo a veces digo, es como ordenar el placar, o sea, si yo quiero poner algo nuevo, tengo que sacar, ver qué tengo, y ahí empiezo a descubrir. El fin de semana hablando con los consultores en los encuentros DAP, hablábamos mucho del tema de las consultas, de alguno que no tenía consultas, y entonces yo les decía, ¿cuánto espacio tenés libre en tu agenda para poder, o sea, gente que por ahí se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, que no está mal, uno no le va a decir tenés que dejar, o sea, es el propio proceso personal, ¿no? Pero a lo mejor decir, bueno, si de lunes a domingo no dejo un espacio vacío para hacer esto que tengo ganas de hacer, ¿cómo voy a crearme la cuenta? Entonces, de golpe decir, bueno, no sé, el sábado de la mañana lo destino a atender en consulta. Aunque no tenga un consultante, pero voy a crear el consultante porque ya creé ese espacio para que venga. Mientras que yo no esto que decimos siempre,
el universo obedece a la propia coherencia. Si yo quiero tener un consultante y no tengo espacio para poner el consultante, ¿dónde lo voy a crear? En cambio, es como esto, ¿no? Bueno, me creo el espacio, creer para ver. No creo que lo voy a tener, entonces, y me llama el consultante y le tengo, ay, no sé dónde atenderte, no te puedo atender porque no tengo espacio. Entonces, si no tengo espacio, no me lo creo, tengo que crear el espacio, crear aquello que quiero crear, va a engancharse justo en ese espacio que yo creé, ¿no? Déjame decir algo, porque por algo me estoy creando esta charla con esta temática. En este momento nos está escuchando alguien que no voy a nombrar, pero que sabe que lo voy a mencionar a través de este ejemplo, y esta mañana tuve una consulta exactamente igual, con las mismas características y casi con la misma temática del síntoma, te diría prácticamente el mismo título, que no viene al caso en este caso, pero tiene que ver con esto que estás comentando, de crear el espacio para ponerlo a disposición del universo y que se llene con una consulta, pero también tiene que ver con lo que dijiste antes, el micromovimiento. En general, nosotros los consultores, aún los que llevamos más años, nos seguimos como sorprendiendo, a lo mejor de los cambios violentos o muy visibles que se dan. Por ejemplo, Andrea tiene una consulta que es una sola consulta, la chica quedó embarazada, o yo tengo una consulta de economía que en la primera consulta apareció un donante anónimo y le pagó la carrera completa en Estados Unidos al chico que deja de estudiar. Esas cosas nos llaman la atención, pero no son las cosas más comunes. Las cosas más comunes son los movimientos como nos cuenta Fede. Estos micromovimientos uno va sanando a medida que va avanzando en el proceso. Y también todos tienen un tiempo distinto, ¿no es cierto? O sea, cada uno de nosotros va haciendo su propio proceso de acuerdo al propio movimiento que va a hacer internamente, a la propia conciencia que va tomando en la consulta, y también permitirse y tenerse paciencia en eso, ¿no? Creo que también lo dijiste a eso, Fede. Sí, insistimos mucho en eso. Y básicamente, lo que quiero decir con este mensaje es no hacer un gran movimiento esperando que porque hice ese gran movimiento el universo me va a responder con una gran solución. Porque yo me voy a ir creando diferentes estadios a medida que vaya profundizando mi camino, y no antes ni después. Las cosas siempre van a ser perfectas. Si todavía no salí, es posiblemente que todavía no aparezcan los resultados. Y si todavía no aparecen los resultados, seguramente todavía me falta sanar. Totalmente. Siempre me va a faltar. Lo digo porque esto que trae Fede a cuento me hizo acordar de dos situaciones de personas que renunciaron a sus trabajos sin tener la agenda ni siquiera a medio llenar, solamente porque terminaron de hacer el camino humano puente y dijeron, bueno, listo, abro mi consulta, tengo espacio libre, pero van a venir los consultantes de un mes para el otro, me voy a llenar la consulta. Y eso no pasa en general. Pasa algunas veces, sí, pero no es lo común. Esto es un proceso, un ciclo, ¿no? Y es un proceso personal, además, porque, o sea, cada historia, nosotros como decimos, ¿no? La historia no trae el síntoma, pero si está el síntoma, está la historia. Y los patrones de cada uno pueden variar, obviamente, y el proceso de cada uno, o sea, no es tan literal, solo que ese pequeño movimiento que hagamos va a ser consecuencia de otro movimiento. Y muchas veces ocurre, y esto lo vimos juntos en la consulta, que cuando vas a dar un movimiento, a veces la realidad se presenta como no querés que se presente, ¿no? Como que decís, bueno, hice el movimiento, ay, pero yo creía que entonces iba a ser re fácil ahora, y es re difícil. ¿Pero por qué sucede? Porque el patrón te quiere venir a buscar y decirte, ¿viste que por ahí no era? Volvamos como antes a manejarnos como veníamos, ¿no? Hoy yo estaba escuchando antes del programa porque me encanta ese video de Pablo, Nadie sana quejándose, ¿no? Entonces Pablo decía, y el inconsciente te va a venir a buscar para seguir repitiendo eso, a donde no estabas cómodo, pero estabas, sobrevivías, ¿no? Y yo creo
que ahí es a donde tenemos que ser más fuertes y decir, no, bueno, pero si yo estoy en coherencia y quiero ir para la derecha, sigo, confío que es hacia la derecha, porque a lo mejor es a la derecha y después doblar en un zigzag, pero no es hacia la izquierda. Hacia la izquierda no estaba feliz. Entonces, ese micromovimiento de correrme de la izquierda 1 milímetro a la derecha ya me corrió 1 milímetro de la izquierda a la derecha. Y ese milímetro digo, no, mejor vuelvo a donde estaba. Y es esa, que por eso me gustó tanto la constancia que Pablo incorporó con Lucre en el Congreso, ¿no? Porque coherencia, conciencia y constancia. Si yo di el micromovimiento, pero ahora me vuelvo para atrás, la constancia se diluyó y entonces me quedo, que no está mal, porque a veces necesitamos eso, ¿no? Pero saber que necesito respirar profundo, que pase alguna situación, no perder la conciencia de a dónde voy, ¿no? A veces el miedo hace que haya un marcha atrás en ese paso que doy, porque también lo hemos visto en consulta, y volver a lo anterior y a lo mejor seguir trabajándolo para después darse cuenta que estaba otra vez el programa, ¿no? Ahí accionando para que volvamos a lo que dio como resultado vida, como decía recién Fede. Entonces, también ir tomando conciencia de eso y permitirnos que eso suceda y darnos cuenta que necesitamos más tiempo, ser más amorosos con nosotros mismos y tenernos paciencia y seguir insistiendo, como decimos siempre, ¿no? Somos grandes insistidores. Sí, y que yo creo que el proceso, el camino siempre es hacia uno, ¿no? Entonces, una cosa es decir, tengo miedo, voy a buscar en mí por qué tengo miedo, lo voy a buscar en consulta, voy a reflexionar por qué me está costando dar ese paso, para qué cosa buena para mi inconsciente no estoy dando ese paso. Bueno, sigo caminando hacia donde quiero ir. Distinto es decir, bueno, no lo voy a dar, no, enojarse con uno mismo, no puedo, ¿no? Entonces, ser amables, amorosos con nosotros en ese camino, siendo conscientes de cuántas cosas se despliegan mientras tanto, ¿no? Porque a veces todavía me cuesta dar ese paso, pero a mi alrededor veo que hay otras cosas que empiezan a modificarse. Entonces, confiar. Y algo que también me parece importante rescatar, a medida que uno se va asumiendo creador, se empieza a correr del lugar de la víctima, ¿no? De el otro me hace, no, porque me maltrata, en realidad me creo ese jefe que me maltrata para poder irme de donde me tengo que ir, pero no me animo a irme, entonces me quedo en el, me maltrata, lo tengo que aguantar. Yo creo que la bioexistencia consciente es una invitación de a poquito a corrernos de ese lugar, ¿no? A decir, bueno, en realidad, aunque sea desde la mente, decir, no me está maltratando, me lo estoy creando para sentirme desvalorizado, desprotegido, de lo que sea, ¿no? ¿Qué tengo que trabajar en mí que me siento así frente a esa situación, ¿no? Y entonces, ya esa reflexión me permite empezar a crear otra realidad, porque bueno, si me siento incómodo acá, ¿por qué lo sostengo? ¿Quién me maltrató antes? ¿No? Entonces, es alucinante, porque es como, no sé, un viaje hacia uno mismo permanente. Es un reseteo que uno hace en cada consulta, yéndose a buscar, pero a mí hay cosas que en esto de reconocerme creador me han servido, nos han servido en la mayoría de los ejemplos que vamos teniendo, que nos ponemos adelante en cada consulta, que es que se disuelven determinadas circunstancias que tienen mucho peso en la existencia de una persona. Por ejemplo, la culpa, por ejemplo, el perdón. El perdón, el otro día yo leí una frase que me había acercado, André, para el Día del Padre, respecto de una reflexión del perdón y de que, no me acuerdo exactamente quién la había hecho, pero que yo decía que yo ya había superado mi situación con mi padre porque yo ya lo había perdonado. Me llegó eso también, y sentí lo mismo. Sí, y a mí me da la sensación... La de Facundo Cabral. Era de Facundo Cabral, una historia de Facundo Cabral. Que me lo compartió un consulta. Sí, exactamente. Y yo decía,
qué bueno, ¿no? Pensar que el perdón en este relato se disfraza como un acto de amor. Y a mí, después de estar tanto tiempo en este camino y abrazar esto que hacemos como forma de vida, llegamos a la conclusión de que si hay un acto más alejado del amor, es el perdón. Porque uno perdona, solamente puede perdonar a un culpable. Y en la bioexistencia consciente nos damos cuenta que no hay ni inocentes si no hay culpables, porque esa polaridad no existe, porque yo soy el creador de todo. Yo solamente puedo perdonar a un culpable. Y si tengo un culpable enfrente, todavía no le di la oportunidad de que me cuente su inocencia. Yo le quiero dar una reflexión a cada uno. Nosotros somos biología, siempre lo decimos en este espacio. Venimos a una experiencia biológica. Esto que me toco es parte de mi biología. Y pertenezco a una especie de la biología llamada mamíferos, en el reino animal. Los animales, mamíferos, tenemos un comportamiento que necesita 3 o 4 cosas esenciales para vivir. Una, tener una cueva, una guarida, un nido, para poder sobrevivir y tener un territorio, si se quiere, si no lo quieren trabajar como nido. Y otra es vivir en manada. Si una persona hace un acto que es condenado por la manada y puesto en un lugar tan antibiológico que se enfrenta con su más cruel realidad de sentirse abandonado por ser mal visto, y el abandono es presa fácil del depredador, y el abandono es igual a muerte, ¿cuánta historia debe haber atrás para que esa persona, aún sabiendo que se va a poner en riesgo de muerte, no pueda evitar hacerlo? Y qué pocas oportunidades le estamos dando a alguien, o nulas oportunidades, le estamos dando a alguien, perdonándolo sin decirle que nos cuente esa historia, que nos hizo poner en ese lugar de mal visto, aún a riesgo de su vida, para solucionar una situación antibiológica. Desde ahí creamos. El tema es que para poder comprender, porque de eso se trata justamente, ¿no? De que a ese que lo tenemos a lo mejor catalogado en el lugar del mal visto, ¿sí? Porque es el abandónico, es el abusador, es el que supuestamente me maltrata, ¿no? Y mirándolo desde este ser creador, para llegar a comprender todo eso tenemos que hacer todo un caminito. Y eso es un poco la propuesta que hacemos continuamente en la existencia consciente, ¿no? Poder ir de a poquito haciendo un camino en nosotros mismos para poder ir entendiendo por qué repetimos determinadas cosas en nuestra vida, por qué aparecen determinados personajes, y no estoy hablando de crear porque acá todavía no me puedo asumir creador, porque no entiendo de qué se trata, pero después de un proceso de consulta como les proponemos siempre y les contamos acá en los vivos, vamos entendiendo la lógica. Y vamos entendiendo que en realidad es verdad, yo estoy creando a ese jefe que me maltrata, o a ese hijo que no está haciendo lo que a mí me gustaría que haga, o a ese marido que me abandona, o a ese padre, o lo que fuere. Todos están actuando para mí, porque son parte de esa creación que necesito para poder trascender, o para poder sanar, o el término que le quieran poner, a esto que venimos a hacer, ¿no? A este propósito que tenemos en esta existencia. Ahora, Fede, ¿de dónde creamos? ¿Desde dónde creamos? ¿Desde dónde decidimos? Y bueno, siempre lo hacemos desde nuestro inconsciente, por eso tenemos que empezar a despejar esa X, que en realidad yo siento, ¿no? Que es como si tuviéramos una lucecita interna, que es nuestro ser, nuestra esencia, nuestro ser, que quiere ir hacia un lugar. Y el inconsciente dice, por historias, por patrones, por ahí no, por ahí. Y uno siente una incomodidad, ¿no? Porque yo quiero ir hacia allá, pero hay algo. Entonces, por eso es este proceso de ir despejando esos patrones, ¿no? Esto que dice Pablo, yo creo desde el consciente, y el consciente en realidad es movido con el control remoto del inconsciente, por eso necesitamos ir a ver esos patrones que están como en la caja negra del avión, ¿viste?
están ahí metidos, y hay que abrir porque existen. Mi mamá, hace poquito hablando, se separó de mi papá cuando ya era grande, que estuvo en crisis un tiempo y se separó a los 56 años, creo. Y mi mamá me dijo, yo creo que me animé a separarme porque se había muerto mi madre, ¿no? Que mi madre nació, o sea, mi abuela nació en 1905 y para la época, ser una mujer separada, que era mi abuela, era lo peor que podía sucederle, era un bochorno, le daba vergüenza. Mi mamá fue criada con la vergüenza de tener padres separados, ¿no? Fue muy fuerte esa vergüenza para mi mamá, ¿no? Y me reconoce así en una charla de madre e hija, yo creo que me animé porque mi mamá se había muerto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde elegimos? ¿Desde dónde elegimos? ¿Desde dónde accionamos? ¿No? Ella lo tuvo que materializar ante la ausencia de la mirada del juicio de la mamá, pero muchas veces tenemos juicios internos, esos programas incorporados que son los que no nos dejan actuar, mientras que ella no se animaba, ¿desde dónde actuaba? ¿Desde dónde creaba una realidad? ¿Desde el juicio, desde el miedo, desde el programa inconsciente de que iba a ser mal vista, juzgada, dejada de, esto que vos decías, Gus, alejada del clan, porque estaba mal visto eso, la mamá la iba a criticar, y que hoy, ¿no es cierto?, entendiéndonos como biología, ese ser alejados del clan, no es que nos van a echar y nos van a sacar del territorio, y a lo mejor es un padre que le dice, vas a estudiar eso, vas a ser músico en esta familia de escribanos, y eso es ser alejado del clan. Entonces, claro, hay que ser muy valiente para decir, y sí, voy a ser músico, porque mi agujita marca, no me gusta ser escribano, pero eso es comerse la crítica capaz de los hermanos, del padre, del abuelo, ¿no? Entonces... La familia. Y a veces, Fede, cuando no podemos verlo, o no lo podemos, no podemos hacer ese movimiento, y nos pasa algo que no nos gusta, o estamos haciendo algo que no nos gusta, después pasa la biología, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los síntomas físicos, y a lo mejor si hay alguna dolencia física por ahí, después de andar por muchos lugares, terminamos probando a ver de qué se trata esto que proponen en bioexistencia consciente, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos encontramos con consultantes que, bueno, han tenido un montón de señales antes, pero que no pudieron, y después cuando ese síntoma llega a la biología y aparece algo que les duele, que les molesta, entonces se animan a venir a consulta, ¿no? Tal cual, mira, André, me pasó un caso de una señora que vino a consulta, porque bueno, le había recomendado su sobrino, que estaba en consulta porque tenía un cáncer de mama. Entonces, viene a la consulta y me dice, bueno, yo le pregunto, ¿desde cuándo? Me cuenta. Y entonces ella me dice, pero a mí el cáncer de mama no me preocupa mucho, porque en realidad estoy haciendo un tratamiento, mi médica es un amor, yo estoy re mal porque mi hijo se fue a vivir a España. Es como las dos caras de la misma moneda, ¿no? No hizo falta nada, porque se fue de viaje primero, como, sí, después nos avisó que se quedaba un poquito más, después se quedó un poquito más, y hace 3 años que no viene. Entonces, la verdad que tengo una angustia con eso, o sea, yo prefiero que, si me preguntás realmente lo que a mí me hago, porque no, el supuesto síntoma, que cuando vienen a consulta es, no, pero cuando uno les hace la pregunta, ¿y qué es lo que le quita plenitud a tu vida? Yo siempre reviso el síntoma antes de empezar, ¿no? Entonces dice, mira, la verdad lo que le quita plenitud a mi vida es que mi hijo hace 3 años que no vuelve, ¿no? Entonces, la mama izquierda, o sea, como 2 más 2 es 4, ¿no? Y entonces le dije, bueno, tranquila, porque vamos a trabajar sobre eso. La mama lo que te está diciendo es cuánto te duele eso, ¿no? Y por supuesto cuando vas atrás en el árbol ves un montón de historias a donde los ancestros estaban en España y se separaron y mandaron a los hijos a Sudamérica y se separaron las familias, ¿no es cierto? Entonces, es tan perfecto eso. A lo mejor, yo siempre digo, ¿no? Hay como campanitas que suenan en la conciencia, ¿no? Bueno, es como esa sonrisita que me
hizo el otro, me cayó medio mal, pero me quedo callada, la aguanto. Después empiezo a pensar que en realidad me las hace demasiado seguido y que no me gustan, y de golpe me aparece un cáncer en la mama izquierda, que es la pareja, ¿no? Y digo, bueno, lo vi cuando sonó la primera campana, pero bueno, como queda mal separarse, como queda mal no ser una buena esposa, bueno, no sé, la historia de cada uno, aguanto. Después ya empiezo a ver que desde el mental no me siento cómodo, que me gustaría no estar acá, pero no me animo. Y después llega a la biología, como ya la campana es el campanario entero, entonces recurrimos cuando ya me duele la biología, pero no es que no hubo avisos previos, hubieron un montón, solo que no podíamos verlo, por eso el síntoma no viene a despertar. Aparte, acá en la existencia consciente corremos con muchas ventajas que son bastante simples y bastante lógicas. Nosotros tenemos algunos datos muy certeros. Un dato certero: no hay síntomas sin historia. Esto siempre es así. No sabemos si hay algún síntoma acá adelante, de la índole que sea, biológico, emocional, algo que me molesta, que no me deja de ser pleno. No hay síntomas sin historia. Muy bien, y partiendo de ahí decimos, bueno, ¿qué te está pasando hoy? ¿Tal cosa? Bueno, vamos a buscarlo por atrás, porque esto que te está pasando ya pasó. Entonces ya sabemos que ya pasó lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora tiene o una repetición exacta de lo que pasó, o un intento de reparación de eso que pasó. Causó mucho dolor y no hay que volver a repetir. Y con esas tres herramientas podemos desandar todo el camino de la consulta. Entonces, total. No es que estamos haciendo algo mágico, ni que estamos viendo alguna cosa oscura, ni algún ancestro que me está poseyendo y me está haciendo llevar. No pasa por ahí. Es simple, es lógico. Entonces, ayer hablaba de eso con un consultante y me decía, es que es tan simple que a veces la mente no puede entender de que sea tan simple y tan lógico. Estamos acostumbrados a que todo tiene que tener, viste, un proceso de construcción y de análisis, de estudio, y acá es lógica pura y es súper simple porque vas viendo el funcionamiento de acuerdo al síntoma que trae el consultante, lo vas mirando en la naturaleza, vas viendo si es algo biológicamente lógico o biológicamente ilógico lo que le está pasando, y eso te va dando todas las respuestas. Y por otro lado, desde ahí creamos. Desde ahí creamos, desde esos datos. Esto que nos comentaba Fede. Fede, ¿tenés algún caso más ilustrativo? Esto que estás contando es tan didáctico, es tan gráfico para que lo pueda entender el que lo está escuchando por primera vez. Porque si bien nosotros estamos charlando de consulta, pero la idea de este programa, de esta edición, es poder explicarle a una persona que no sabe nada de qué se trata esto, por qué nosotros decimos que somos creadores. Mira, un caso que me pareció muy relevante y que tiene que ver con esto, porque también yo creo que, hablando de esto de que no es mágica, ¿no? Es primero que si nos asumimos creadores, nuestro consultor no hace una magia, unos pases mágicos, y entonces venís a consulta, listo, te transformaste en un creador, ahora anda a crear. En realidad, nosotros vamos acompañando en la consulta. Yo muchas veces digo, en realidad, no hacemos tanto, porque lo hace todo el consultor. Nosotros no le decimos, tenés que recordar ese momento, o sea, el momento lo trae el consultante, todo lo trae, está a disposición desde el consultante y nosotros estamos ahí para guiar y acompañar, ¿no? Entonces, me parece importante esto destacar que esos movimientos que por ahí decimos que hay que hacer fuera de la consulta, ¿no? Como, bueno, este chico que renunció al trabajo, se hacen en la consulta cuando trabajamos en la línea de tiempo, por ejemplo, que vamos hacia atrás, y en esto que vos decías, ¿no? Si esto me está pasando acá, es porque ya pasó acá, y porque ya pasó allá, y porque ya pasó allá, y ya pasó allá. Ir a cada uno de estos allá a buscar esa escena y a poder hacerlo, ¿no? Como, bueno, voy a hacer lo que no hice, y en ese hacer se mueve la realidad, y el inconsciente entiende, entonces no pasó nada, lo hice y seguí vivo, y entonces cuando me creo la misma situación en el futuro,
Y un chico que, hermoso, ¿no? Venía a la consulta, no porque no tenía trabajo, porque no podía llegar a trabajar. Era como que cada trabajo que conseguía se boicoteaba, ¿no? Conseguí un trabajo y me acuerdo que la madre le compró un auto para que tenga un remis y vaya a trabajar en una compañía de remiseros, y cosas muy locas, ¿no? Cuando estaba llegando el primer día, choca el auto, un choque, no le pasó nada, pero no pudo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos trabajando todas sus frustraciones, arregla el auto, otra vez va a cargar nafta y le ponen diésel en vez de nafta, o sea, se le fundió el auto, o sea, cosas que decís, ¿de dónde las estoy creando, no? Bueno, seguimos trabajando en consulta, toda su reprogramación de útero fue una mamá que se había quedado embarazada en un contacto que había tenido con su papá medio fugaz, entonces, bueno, muchas cosas relacionadas, el papá va a la colimba, como el trabajo, no tenía trabajo la madre, pero la historia es que finalmente se unen su papá y su mamá, y cuando él cumple, no sé, no me acuerdo cuántos años, hace mucho que fue este caso, el padre, que era policía, pide Franco, para poder estar en el cumpleaños del hijo, cambia el día de trabajo. Y lo matan trabajando, lo matan en un incidente policial, ¿no es cierto? Él viene su proyecto y sentido, ¿no? En un día que no tenía que ir a trabajar. Un día que no tenía que ir a trabajar, o sea, no era él tenía que ir a trabajar el martes y entonces cambia, y va el lunes para tener disponible el martes para ir al cumpleaños de su hijo. Entonces ahí se dan muchos hechos, porque está el instante sagrado, era el cumpleaños de su hijo, lo cambia por su hijo además, ¿no? Como que también esa supuesta, ¿no? Nosotros sabemos que no hay culpa, pero en el inconsciente queda ese programa, ¿no? De cambió el día por mí, y lo matan trabajando, ¿no? Entonces, cuando él empieza en la etapa laboral, nunca había trabajado, no podía trabajar, ¿no? Después seguimos en Rorixins y vimos que su abuelo era también policía, y era policía en la dictadura, y era mal visto en toda la ciudad porque estaban muy metidos en todos estos comandos, ¿no? De meter presa a la gente, de matar, y tenía encima muchos muertos, ¿no? Entonces, también el trabajo del abuelo generaba muerte, separación, ser mal visto, porque, ¿no? Cuando empezamos a desplegar todo eso y a tomar conciencia, cambió completamente, es más, puso en una flota de remises, o sea, impresionante, o sea, no solamente que no podía trabajar, sino que pudo trabajar, y entonces, la verdad pero ese asumirse creador, o sea, si en la primera consulta uno le dice, no, pero vos te estás creando esos choques, vos te estás creando, o sea, no se puede, pero a medida que uno va trabajando y tomando conciencia porque muchas veces las historias las conocemos, o sea, él sabía que su papá murió porque fue a trabajar un día que no correspondía, pero es como, yo entiendo, ¿no?, que lo sabemos desde un plano mental muy solapado, ¿no?, como, no tomo conciencia, lo sé que pasó eso, no encuentro una coincidencia en que, mira, yo no puedo trabajar porque mi papá, no, es una historia, es como una anécdota. Bueno, empezamos. Ahí está el trabajo del consultor, justamente, poder unir esos hilos para que el consultante lo pueda ver y pueda decir, wow, si yo esto lo sabía y ahora entiendo la lógica que hay atrás de este hecho, ¿no? Exacto, y ese darse cuenta, ¿no? Esa toma de conciencia es la que permite que el inconsciente, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad, me quedó grabada una frase de Freud que es muy simple, ¿no? Que es que cuando se hace consciente lo que está en el inconsciente, cuando se hace consciente de lo que está en el inconsciente, el síntoma se empieza a derretir, ¿no? En esa imagen del iceberg, ¿no? Donde la puntita del iceberg es el síntoma, el agua, y todo lo que está abajo es ese hielo que no se ve, y que creemos que el iceberg es la punta, pero abajo, entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de eso que está abajo, se empieza a derretir eso que vemos por arriba, ¿no? Entonces, él sabía la historia, ¿no? Pero era una historia anecdótica, no se tomó conciencia de esa historia. Y en
proceso de ir tomando conciencia, el síntoma se va desvaneciendo, porque a medida que íbamos avanzando, bueno, empezó a trabajar y empezó a ir mejor, y bueno, cada toma de conciencia, yo la entiendo. Entonces, a medida que va con la descarga, también necesaria, porque como decimos, no es solamente tomar conciencia, sino hacer un movimiento. Por eso no alcanza solo decir, che, ¿te diste cuenta de esto? Bueno, ahora vamos a descargar las emociones propias de él cuando fallece su papá por ir a trabajar, ¿no? Porque él tenía la historia, pero nunca había podido descargar la angustia de que fue a trabajar y ese día lo matan por su cumpleaños, ¿no? Sentir, si no hubiera sido mi cumpleaños, papá no se hubiera muerto. Claro. Y aparte, entender exactamente que no es que nosotros creamos de manera inconsciente, en este caso, tomando este ejemplo, el accidente. Desde el dato de que como papá falleció cuando tenía que ir a trabajar y reemplazó ese día conmigo, entonces 2 más 2 son 4, entonces por eso ya no es así. Funciona desde el globo emocional, desde el duelo bloqueado, desde la burbuja emocional de ese padre que se muere y no puede venir a ver a su hijo, o de ese hijo que está esperando a su padre y nunca llega porque se muere antes yendo a trabajar. Y ahí queda todo un entramado emocional que nosotros como consultores, con el dato que nos da el consultante, tenemos que ir a desactivar cada una de esas cosas. Porque si no pasa eso, pasa lo que contás vos. Pasa que yo tengo el dato, tengo una anécdota, digo, sí, mira, sí, mi papá se murió yendo a trabajar y justo había cambiado el turno. Y a mí me parece que yo no estoy yendo a trabajar por eso. Y sí, seguramente que no me están saliendo las cosas por eso. Y yo te pregunto, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, tenés el dato, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Sí, pero primero que no siempre se llega, ya eso es un montón, porque muchas veces soy la víctima de que choqué, de que me pasó esto, ¿no? Cuando de golpe por ahí digo, bueno, como pasó allá esto, no esto que vos decías, o estoy repitiendo o estoy reparando, ¿no? Como pasó allá eso, ahora desde el inconsciente estoy reparando, pero si todo síntoma es un recuerdo doloroso no sanado, tenemos que ir atrás a poder recordar eso, revivirlo y repararlo, haciendo la descarga, eso que vos decías, de ese globo emocional, pudiendo liberar las emociones que quedaron ahí latentes, ¿no? Y aparte lo que dijiste antes con el tema de la culpa, ¿no? Poder entender que no hay culpa, que en realidad ese niño no tiene la culpa de que su papá se haya muerto, porque ese papá también estaba respondiendo a un código y a una información de repetición que viene de más atrás, y cuando vas entendiendo ese entramado y esa lógica, ahí viene el alivio, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay mamás que vienen con niños no nacidos y que a lo mejor se sienten culpables por eso que pasó, y cuando entienden que está respondiendo a un mandato biológico, a un mandato del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, ahí viene el alivio, ahí viene esto de poder soltar también toda esa carga y todo ese peso y entender que no hay culpa, que la culpa no existe. Yo tomando ese ejemplo que dice Fede, lo que puede sentir ese muchacho, ¿no? Que cada vez que va a trabajar o choca o carga el combustible equivocado y funde el auto y le van pasando todas estas cosas que llevan agua para el molino de la desvalorización, es decir, no sirvo para esto, no soy un inútil, que cada vez que voy a trabajar hago algo para impedirlo, y también vamos descubriendo que aparte de este leitmotiv, de este eje que es no puedo ir a trabajar, también existen otros programas que coadyuvan y que son alimentados por ese hecho de no poder, ¿no? Entonces, en la consulta, por eso decimos siempre que la bioexistencia consciente no es un método para sanar síntomas, sino es un camino de conciencia que te cambia la vida. Sí, tan importante esto que decís, Gus, porque yo muchas veces pienso
que aparte es muy común por ahí cuando se empieza a trabajar un síntoma y no, pero me di cuenta que estoy re desvalorizada, cambiemos, vayamos a... que es esto que vos decís, por ahí este chico viene por el tema del trabajo y después cuando se empieza a dar cuenta de las cosas dice, no, pero al final tengo una desvalorización terrible y en realidad uno se sirve del otro, es como que necesito ese para tener el otro y entonces vamos sanando en equipo, vamos sanando muchas cosas juntas, ¿no? Como esto que decíamos, ¿no? Del cáncer de mama, no, pero mi hijo se fue, en realidad se sana en simultáneo un montón de cosas que a veces sanan primero unas y después otras, por esto que vos decías, porque no era solo desvalorización, también el sentirse no deseado, ¿no? Porque por ahí no lo quisieron tener y entonces él siente que no puede, que no llega, que no era el momento, que no... Entonces, son como rayitos, ¿no? De ese mismo síntoma que es... Yo creo que cada síntoma es multidimensional, tiene un poquito de muchas cosas. Entonces a veces vamos sanando uno y bueno, se va desarticulando eso, entonces eso está más flojito y después, ¿no? Porque somos un todo también, ¿no? De todas las historias y además elegimos un síntoma, pero como somos el cúmulo de historias no sanadas de nuestros ancestros, no tengo un síntoma, o sea, tengo uno que es el que más me molesta, pero atrás tengo un poquitito de matices de otras cosas que están al servicio de que yo sienta esto y es como un viaje que vas en el tren mirando distintos paisajes en cada línea de tiempo. Sí, y que es imposible no pasar por eso, porque para que la vida te cambie, tenés que ir explotando esos lobitos emocionales, a veces más grandes, a veces más chicos, y todos están contribuyendo a este fin común, que es esta realidad que me estoy creando en este momento, de manera inconsciente, pero que me hace sostener todas las historias del pasado. Esto es maravilloso cómo este despliegue de coherencia y de congruencia en cada una de las cosas que hacemos y en cada una de las decisiones que tomamos. Qué buen tema, Fede. Fede, te vamos a comentar que, aunque sabemos que acá también una de las cosas que solemos decir, el tiempo no existe, en esta experiencia biológica la división del tiempo es obstinadamente persistente, diría el amigo Einstein. Así que bueno, se nos fue la hora. Ay, no fue la hora. Yo me quedaría charlando, yo que soy una máquina de hablar, me encanta. Hermoso el tema, hermoso todo lo que planteaste, Fede, es un honor para nosotros compartir este espacio con vos. Es un placer. Gracias por plantear este tema tan interesante y tan inmenso, ¿no? Porque tendríamos horas para hablar del ser creador, pero realmente lo manifestaste y lo planteaste de una manera que creo que súper amena y súper clara. Así que gracias por eso. No, gracias a ustedes. Saben cuánto los quiero, cuánto los valoro, cuánto los admiro. Así que para mí un honor. Me acuerdo cuando me creé la primera apertura y los vi a los dos ahí sentaditos, era tener esta charla, que estaban acompañando esa apertura, y ahora tener esta charla, para mí es una creación inmensa. Y qué lindo poder asumirnos creadores, ¿no? Es como, ¿no? Tener la varita mágica de nuestra vida, que antes era de juguete, y ahora es de verdad. Cuando éramos chicos te la regalaban y jugabas, ¿no? Y ahora la tenemos, cada uno de nosotros la tiene, esa varita. Somos dueños de nuestro poder. Hermoso, Fede, gracias. Gracias a todos los que estuvieron y nos acompañaron, gracias por los mensajes, a todos los que nos dejaron mensajitos y a todos los que van a seguir dejándolos después, que van a ver este vivo en las redes. Que no va a ser ni el primero ni el último que hacemos con Fede. Totalmente, ya lo vamos a volver a encontrar. Gracias, Fede. Un beso enorme. Gracias a todos. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 19, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Chao. Un beso enorme. Gracias.